Gracias, un día más de saludarles en este videoblog. Encantado de estar recibiendo sus visitas, sus comentarios. El día de hoy les platico la historia de cómo llegué a Austria, cómo fue mi proceso. Y les platico de historia porque estoy preparando la historia de Austria. Estoy preparándome para contarles la historia completa de Austria como nadie se las cuenta. Normalmente o hasta ahorita no he encontrado en dónde la cuentan completa, quiero decir, desde la prehistoria hasta la actualidad, pasando por todos los sucesos políticos que le llevaron a su conformación. Al principio pensé en hacer un videoblog normal, como los de todos los días anteriores que les he estado haciendo, pero me decidí a hacerlo mejor, un video bien estructurado, porque cada vez entre más investigo sobre la historia de Austria, de Europa y en general la historia de la humanidad, me sorprende más qué tanta información se puede encontrar y en realidad es un poquito difícil marcar las diferentes etapas antes de Roma. Les doy un rápido paseo por la historia. Miren, Austria, me voy a parar para cambiar nada más de perspectiva de la cámara para que vean más el paisaje y menos a mí. Ustedes me comentan si quieren en próximos videos ver más el muñeco o el paisaje. Y ya les complazco. Les comentaba que les narraré acerca de la historia de Austria. Entonces voy a empezar del año 2024 de hoy. Austria tiene esta organización política, económica, social, desde el año 2017, que fue cuando se integró a la Unión Europea. Andan grabando algo en una cámara perra. Sabe que estarán filmando. No son gente de aquí. Bueno, en 2017 Austria se integró a la Unión Europea, que eran 28 países. Cuando Inglaterra se sale ya se quedaron 27. Entonces Austria se integra en 2017. Es algo relativamente nuevo. Entonces esta organización sociopolítica, eso que ven ahí que parece mojado el cielo, muy peligroso ahorita resbalarse con todo y carro. Ahí ya está corriendo el agua. En 2017 se integra. Y entonces de 2017 al 2024 que estamos ahorita, son 7 años. 7 años que Austria abrió sus fronteras a la Unión Europea y adoptó el euro. Y sí, no tiene tanto tiempo de ser un país totalmente integrado a la Unión Europea. Entonces, antes de eso, Austria fue independiente a partir de 1955. En 1955 Austria declaró su independencia. Fíjense qué joven es este país. Mi papá, por ejemplo, es de 1956. Entonces tiene que 67. Y Austria 68 años. Y es muy muy joven el país. Entonces chequen lo joven que es el sistema político. Y antes de eso, bueno, se declaró independiente de las potencias aliadas que ganaron la Segunda Guerra Mundial en 1945, porque de 1945 a 1955 el país estuvo controlado estuvo controlado por de un lado la Unión Soviética, en otro estaba Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Eran 4 potencias que controlaban el país. Se dividieron los estados o Bundesländer, estados, y controlaban. Y Viena la controlaban entre todos con una patrulla internacional. Eran soldados que patrullaban la ciudad de Viena y ahí tenían un acuerdo entonces para cómo distribuirse Viena. Aquí está muy muy resbalosa esta curva.
Ahorita hay que manejar con mucha precaución, bueno, siempre, pero ahorita más por lo mojado y por las temperaturas. Entonces, el país estaba dependiente de estas 4 potencias y en el 55 por fin se declaró una Austria libre. Antes de esta ocupación, Austria en 1938 fue anexada a Alemania. Entonces, esa historia también es muy interesante. Del 38 al 45 fue Alemania y Austria una sola. Fue la época del nazismo, del nacionalsocialismo, en la que se gobernaba Hitler, gobernaban los nazis. En Austria había un partido nazi que fue el que peleó contra, que pues se peleaban el poder pues con los nazis, con el partido nazi y el partido popular, un partido católico de derecha también, y se peleaban entre ellos el poder, porque antes, eso fue a partir de 1938 que Austria fue anexada a Alemania, y antes de eso, desde 1918 hasta 1938 hubo una república, es la primera república, se llama Die Erste Republik, la primera república, en donde gobernaban también, era un fascismo, el austrofascismo se le llama, la primera república. Entonces hubo diferentes dictadores que gobernaban, y el penúltimo fue asesinado. Se puso uno que más o menos se creía podía ser controlado por los alemanes. Al final sí Austria se fue adherida o anexada a Alemania, sin una guerra entre Austria y Alemania, pero sí hubo conflictos, sobre todo entre la gente de los partidos, las milicias de los partidos políticos, o sea, los brazos armados, los brazos bélicos de esos partidos sí se mataban entre ellos. Hubo varios asesinatos masivos, bueno, de 800, 400 personas. Y había así asesinatos pues de miembros de uno y otro bando. Pero al final, en el 38, Austria se anexó, digamos, sin una guerra con Alemania. Y había, como les digo, un partido nazi ya en Austria que era gente que quería esa anexión. Y había otros partidos, los demás partidos no querían esa anexión. Sobre todo los que tenían en ese entonces el poder, pues no querían perder el poder, ¿no? Y otros por ideología, que no coincidían con la ideología, que eran más distantes de la ideología del nacionalsocialismo. Ahora, entonces antes de eso, antes de la Primera República, antes de 1918, ahora sí ya no me acuerdo el dato exacto, ahí tengo que volverlo a ver, creo que es 1856, en donde se inició el Imperio Austrohúngaro, que fue entre el rey de Hungría y el emperador de Austria. Se unieron y empezaron a hacer el Imperio Austrohúngaro. Y antes de eso, gobernaban los Habsburgo, y ese periodo de gobierno de los Habsburgo duró varios cientos de años. De hecho, todo lo que fue Roma, el periodo de dominación de Roma sobre Austria, o cuando Austria era parte de Roma, los Habsburgo, y antes de los Habsburgo, los Babenberga, fueron las familias reales aquí en Austria. Pero Babenberga, de hecho el Steve, ahorita acabo de pasar por un lado del monasterio de Melk, Steve Melk se llama, Steve es monasterio, y ese fue uno de los lugares icónicos de fundación de Austria, de los Babenberga. Antes de estas familias reales estaban gobernando los francos, la cultura de los francos, que provenientes de Francia, de esa zona de Francia, y
gobernaban hasta acá los francos, y fueron a los francos los que los romanos al final conquistaron de alguna forma, no a todos, pero estos territorios fueron de los que les quitaron a los francos. Todo esto que les estoy diciendo no me lo crean hasta que se los confirme en el video oficial de la historia, porque les estoy contando la historia de acuerdo a lo que recuerdo ahorita, de lo que he investigado ayer y hoy, pero más tarde o mañana les voy a hacer un video ya con todas las precisiones. Ya hablé con, aparte de investigar en internet y en Wikipedia, en preguntarle a la inteligencia artificial, busqué en las páginas oficiales del gobierno austriaco, en blogs, en foros. He dedicado algo de tiempo en investigar la historia y sobre todo en estas etapas de prerromanas, anteriores a los romanos, hay complicaciones, o a mí se me complica hasta ahora entender bien a detalle cada una de las etapas. Entonces por eso no quiero equivocarme con fecha, o si me equivoco no quiero que tomen esto como un video de referencia. Mañana sí, mañana o pasado mañana que suba el video ya bien integrado, entonces sí van a poder tomar de referencia con toda certeza, o con referencias a su vez de fuentes muy válidas. También hablé con un director que es profesor de historia jubilado. Hablé con mi esposa, que también conoce algo del tema, y no me pudieron precisar lo que sigue, lo que les quiero ahora platicar. Bueno, es de que los celtas, la civilización celta fue la civilización antes de los romanos y antes de los francos. Los celtas, los que vivieron aquí. Y los germanos realmente fueron también rivales, por decirlo así, en esa época del Imperio Romano. También ahí estaban los germanos, los pueblos germánicos. Entonces voy a hacer bien la investigación. El video de hoy no pretendía irme tan lejos en contar la historia de Austria. Lo que sí es que quería contarles mi historia personal de cómo llegué yo a Austria. Todo empezó en México. En Guadalajara, en mi ciudad. Allá empecé a aprender alemán. En el año 2013 fui a Alemania. Y en Alemania fui invitado, tenía una amiga de Alemania que me invitó. Y entonces en Alemania estuve 3 meses en el norte de Alemania, en Berlín, en Rügen. También visité algunos pueblos, Jena. ¿Qué otros lugares visité? Mühlhausen, de ahí es mi amiga. ¿Qué otros pueblos visité? Pues visité varios pueblos que ahorita no recuerdo, pero están en el centro y norte de Alemania. Y en Berlín estuve la mayor parte del tiempo. Eso fue en 2013. Ahí en ese tiempo solamente aprendí una frase que quiero que se la aprendan. Der Kaffee ist fertig. Esa fue mi primera frase en alemán. Der Kaffee ist fertig. El café está listo. Esa vez que fui a Alemania fui sin ninguna intención de emigrar. Solamente fui de viaje de invitado. No tenía intenciones de quedarme. Hubo un señor que me invitó, un mexicano que conocí en Berlín, que me decía: quédate, yo te doy trabajo aquí haciendo... Él hace joyas con cubiertos de plata. Consigue cubiertos y los hace joyas. Entonces él me invitó a trabajar, me ofrecía pagarme 9 euros la hora. Imagínense lo que era. Pues yo tenía 23 años en ese entonces. Y me parecía bien, pero no quería quedarme sin permiso, no quería quedarme de ilegal. Entonces dije, pues a lo mejor si me regreso a México y después puedo venirme, me vengo. Pero yo en realidad no tenía en la cabeza, no estaba en mis planes venirme a Europa o irme a Alemania. Pero aprender alemán sí me interesó. Y entonces me aprendí esa frase. Der es él. Acuérdense que en alemán hay 3 géneros: der, die y das. Der es para el género masculino, die para el femenino y das para el neutro. Vean mis otros videos si quieren aprender alemán. Der, die, das. Der
café es café, nada más que se escribe con K-A-F-F, K-A-F-F-E. DEA, café, y DEA se escribe D-E-R. La E junto con la R al final de una palabra suena EA, DEA. Pero se escribe DER, pero se pronuncia DEA. O sea, la R cambia por A, DEA. DEA café. Ist fertig. Ist, está, es el verbo estar en segunda persona. Y fertig es listo. Der Kaffee ist fertig, el café está listo. Entonces aprendí esa frase, estuve los 3 meses aquí, aprendí algunos, o los números, vean mi video también de los números. De hecho, en ese video de los números hice un mapa con de cómo el Danubio fue una frontera del Imperio Romano, ahí en el minuto 8 por ahí. Creo que ayer también lo estaba viendo para mi otro video para explicar la historia de Austria. Entonces ahí está ese tema del Danubio. Miren, ese triángulo rojo que vieron es un letrero de Vorrangeben. Entonces ese letrero significa que la gente que va en la otra calle, o sea, en esta calle en la que estoy dando vuelta, ellos tienen la preferencia. Cuando ves ese letrero, significa que tú te tienes que detener. Es un triángulo volteado, o sea, un triángulo con la punta que normalmente es superior, bueno, con la base arriba y la punta abajo. Y le estaba platicando antes de esta interrupción de los letreros. También vean este video donde les enseño los letreros. Les estaba platicando de que me fui a Alemania en 2013. Y aprendí esta frase cuando regresé a Guadalajara. En ese tiempo estaba estudiando la licenciatura en no, ya no estaba estudiando esa licenciatura. 2013 ya no estaba estudiando esa licenciatura. Pero había estudiado antes en el CUSEA. Y sabía que ahí daban. El CUSEA es un centro, CUSEA por Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Ahí había estudiado 2 años la carrera de Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales, y sabía que ahí había clases de alemán para las personas de turismo, sobre todo. Entonces fui y me sentaba ahí o sea, primero le pedí permiso a una maestra, a 2 de hecho, y si podía ir de oyente, y fui, pero iba de vez en cuando, no iba diario. También había un Stammtisch. Por cierto, saludos a las maestras, a Heidi y a Bárbara Bárbaro. Muy buenas maestras, muy amables. Las dos me dejaban ir de oyente a sus clases. Saludos a toda la gente de ese grupo de alemán. Saludos a la gente del Stammtisch. El Stammtisch son reuniones informales en alemán. Y en Guadalajara hay mucho. Gracias. Estoy viendo que el video se cortó. Entonces ahorita me detuve para controlar eso. Y ahora sí les voy a seguir narrando que estaba en el CUSEA entonces, y en el CUSEA hoy voy por el Landstraße. Este es un Landstraße. Lo que han visto ahorita, dejé una cámara porque yo creo que se debe haber cortado el video porque el celular se calentó, las cámaras se calentaron, bueno, la batería. Y en el CUSEA me dejaban ir de oyente, y aprendí un poco más de alemán. También hice cursos de la Deutsche Welle, hice cursos y juegos de la Deutsche Welle. Esos cursos que hice ya no existen, ya los he buscado y ya los quitaron, pero hay otros nuevos, actualizados, de la Deutsche Welle. Los cursos que yo les recomiendo son los de las Volkshochschule. Son gratis y te dan certificado también válido ante el gobierno de Alemania. Entonces vayan y hagan esos cursos, aquí está el link. Y se lo recomiendo ampliamente. Yo mismo lo estoy haciendo para un nivel más alto de alemán, y para enseñar, con esos cursos me estoy inspirando para hacerles el curso básico de alemán. Entonces ahí aprendí más. Y una amiga en ese tiempo ya en 2018, en 2014 empecé a aprender, empecé a estudiar la carrera de desarrollo educativo. Saludos a mis compañeros de desarrollo educativo. La próxima semana empezamos un podcast sobre la carrera, no en este canal, en otro. Luego se los pasaré ya cuando esté todo listo. Y ahí en la carrera estudiando la carrera,
tenía una amiga que después me dijo que ella estaba trabajando en un kinder en donde había niños ciegos y débiles visuales, y además había voluntarios y voluntarias de Alemania que venían cada año a hacer un año de servicio, a prestar sus servicios ahí en ese kinder. Entonces me dijo, pues como tú estás aprendiendo alemán y como estás estudiando educación y quieres dedicarte a esto, pues vente para que conozcas a la voluntaria que está ahorita, que le enseñes español y que ella te enseñe alemán. Y ya fui, nos conocimos, nos la pasamos chido. O sea, durante ese año aprendí también mucho alemán con ella. Saludos. Y después ella se regresó a Alemania y 2 años después fue de visita a Guadalajara. Y cuando estaba de visita en Guadalajara, la misma historia, me dijo, este año las voluntarias que están quieren aprender español y tú quieres aprender alemán. Entonces me presentó a las voluntarias de ese año y voluntario, eran 2 voluntarias y un voluntario. Entonces una de ellas es mi esposa, saludos a mi esposa, beso. Y ahí la conocí, yendo también yo de voluntario a ese kinder, iba de voluntario y platicaba ahí con ella, aprendía algo de alemán. Ella, después del kinder también nos juntábamos, hacíamos lo nuestro. Nos fuimos de viaje, la llevé a muchos lados. En México nos fuimos a Chiapas, de hecho no nada más a ella, a los otros voluntarios también. Y así fue como conocí a mi esposa. Entonces, cuando decidimos casarnos y que decidí venirme a trabajar, a vivir a Austria, ya traía algo de alemán, ya tenía un nivel B1 de alemán. Hice la prueba de alemán en el TEC de Monterrey, de ahí de Campus Guadalajara, que está ahí por Avenida Aviación. Muy amable la maestra también que me hizo el examen. Fue el lugar más barato que encontré, más barato que la Universidad de Guadalajara, más barato que cualquier otro instituto. Ahí fue donde encontré lo más barato. Muy buen precio, a pesar de que es la universidad o una de las universidades privadas más prestigiosas, pues ofrecen este certificado, o ofrecían en ese tiempo, que fue en 2018 cuando hice ese examen. El Österreichische Sprachprüfung, la prueba austriaca de idioma. Hay diferentes certificados o exámenes oficiales que uno puede hacer para su visa. Para venir, bueno, me vine en 2018. Conocí a la familia de mi esposa Maggie y estuve aquí algunos meses paseando, conociendo el país. Luego me regresé a México. Luego volví a venir el año siguiente. Ella fue a México, yo vine. Y cuando vine, entonces nos casamos, decidimos que íbamos a vivir aquí, que íbamos a empezar el proceso de visa y todo. Pero yo me casé, pero estando aquí como turista, entonces no me podía quedar en Austria. Para eso hay que hacer un trámite diferente, que es la solicitud de la visa de estancia. Y no me alcanzaba el tiempo para hacer la solicitud aquí. O sea, para casarme y hacer la solicitud no me alcanzaba el tiempo. Me regresé a México y ya después, no sé, se ve muy feo el brillo de atrás. A ver, les voy a cambiar la perspectiva. Ahí ya no hay tanto brillo del sol. Pero no me gusta esa perspectiva. Bueno, igual. Les termino rápido de contar, porque ya voy a mi cita del dentista. Miren. No traigo ahí, ¿no? Ese es el diente que me tienen que acomodar todavía. Este de aquí. Y me están moviendo toda la sonrisa hacia acá. Bueno, les voy a dejar una foto de cómo era mi dentadura antes. Luego les hago un video completo sobre esto. Se ve chido cómo se ve, reflejan los lentes. Sí, les estaba platicando que nos casamos, entonces me regresé a México, trabajé allá un tiempo todavía y después ya hice mi proceso de visa. Desde México lo empecé, hice una visa D y luego ya aquí en Austria ya hice mi visa, mi visa de residencia que tengo hasta ahora y que en 2 años voy a hacer mi proceso de residencia, de nacionalización de ciudadanía.
creo que hasta aquí les dejo de contar. Voy ahorita, como les dije, a la cita del dentista. Ahí se termina este video de la historia de Austria y mi historia en Austria. Pero con la promesa de que les voy a subir un video completo de un resumen de la historia de Austria. No les digo que mañana, porque eso les dije ayer que hoy se lo subía y les cumplí, ya les comenté algo de la historia, pero sí les prometo que les voy a subir un video con toda precisión de la historia de Austria. Les agradezco por ver este video, quienes lo ven completo, quienes le dan like y comentan, les agradezco doble o triple y les digo gracias. Es esta mano la de gracias. ¿Sí ven el logo que trae mi lunar de la mano? Aquí está. Gracias.